En 1997, 18 estudiantes de secundaria desaparecieron sin dejar rastro, dejando a su pequeño pueblo de El Mich atrapado en el misterio. Durante 2 décadas, no llegaron respuestas hasta que un padre afligido, Daniel Monroe, descubrió un anuario medio quemado en las ruinas de una cabaña olvidada. El descubrimiento destrozó todo lo que el pueblo creía sobre la desaparición. El Mich, un pueblo tranquilo bordeado por bosques densos y aceras agrietadas, era el tipo de lugar donde nunca pasaba nada inusual hasta que ocurrió. Durante la última semana de clases en el verano de 1997, un grupo de 8º grado de la escuela secundaria El Mich abordó el autobús 23 para una excursión al histórico Copper Creek Preserve. Se despidieron con risas, sin saber que esa sería la última vez que sus padres los verían. El autobús, su conductor y todos los estudiantes desaparecieron. Las teorías corrieron descontroladas, desde un trágico accidente hasta secuestros alienígenas, pero el sheriff del pueblo, Will Carver, las desestimó como simples rumores, insistiendo en que el caso eventualmente se resolvería. A pesar de las extensas búsquedas, incluidas barridos en helicóptero y el uso de perros rastreadores, no se encontró nada. Con el tiempo, el pueblo erigió un monumento para los estudiantes desaparecidos, y los padres, aunque devastados, se aferraron a la tenue esperanza de que la verdad algún día saliera a la luz. Ese día llegó 20 años después, cuando los bomberos respondieron a un incendio en la chimenea de una cabaña abandonada que una vez fue propiedad del fallecido director Everett Langley. Aunque la cabaña fue considerada inestable, Daniel Monroe, cuya hija Ellie era una de las desaparecidas, no pudo deshacerse de la sensación de que algo en la cabaña contenía la clave del misterio. Langley, quien se retiró poco después de las desapariciones y murió en circunstancias sospechosas, siempre había atormentado los pensamientos de Daniel. Cuando Daniel se aventuró dentro de la cabaña deteriorada, descubrió un anuario medio quemado de la clase de 1997, enterrado bajo hollín y cenizas. El libro, aunque carbonizado, todavía mostraba las caras sonrientes de los 18 estudiantes desaparecidos, con una foto rodeada en rojo. Temblando, Daniel abrió el libro más y encontró una nota perturbadora escrita con tinta borrosa: intenté detenerlo, pero no me escucharon. Desesperado por respuestas, llevó el libro a la sheriff Grace Bellamy, la nueva sheriff que recordaba la tragedia de su propia niñez. La forense confirmó que el libro era auténtico y la escritura coincidía con la de Langley. A medida que investigaban más a fondo el pasado de Langley, descubrieron que él había sido dueño de una cabaña de caza secreta en lo profundo de Copper Creek Preserve, el mismo lugar donde se había planeado la excursión. Con esta nueva información, la sheriff Bellamy y Daniel organizaron una investigación, recorriendo caminos cubiertos de maleza hasta encontrar la cabaña aún en pie. Dentro, encontraron una escena espeluznante: una pequeña habitación con pisos de concreto, cadenas y una vieja pizarra con los nombres de los estudiantes desaparecidos. Aunque no encontraron cuerpos, la habitación insinuaba una historia más oscura. Entre los escombros, descubrieron una antigua cámara Polaroid con un rollo de película no revelada. El caso, denominado la desaparición de El Mich, rápidamente se convirtió en una sensación nacional. Pero para Daniel, nunca se trató de los titulares. Se trataba de descubrir la verdad de lo que sucedió en esa cabaña y averiguar quién fue realmente el responsable. El anuario, la clave para desbloquear 2 décadas de misterio, era más que un simple recuerdo. Era un mensaje que Daniel Monroe no podía ignorar. El círculo rojo alrededor de la cara no fue un error, marcaba algo mucho más oscuro. Las fotografías, recuperadas del rollo de película no revelada, destruyeron cualquier duda restante que Daniel pudiera tener. 17 fotos, cada una de los niños desaparecidos, fueron tomadas en la misma sombría habitación de concreto. Los niños, pálidos y magullados, parecían aterrados, muchos demasiado exhaustos para mirar a la cámara. Pero Ellie Monroe, la hija de Daniel, estaba desaparecida. Su nombre aparecía en la pizarra de asistencia, pero su foto no estaba en ningún lado. La sheriff Grace Bellamy mantuvo la compostura mientras se daba cuenta de la horrible verdad: estos niños no habían muerto en un accidente. Habían sido llevados, mantenidos cautivos y fotografiados uno por uno. Pero las preguntas seguían:
quién había tomado las fotos y por qué. Semanas después, la investigación regresó a la cabaña. Con equipos forenses y arqueólogos, descubrieron una serie de tumbas poco profundas escondidas bajo capas de musgo y raíces, una por cada niño desaparecido. Las marcas eran rústicas, hechas de listones rotos de madera. Cada tumba tenía la misma profundidad y ancho. Los medios de comunicación rodearon el Mitch, ansiosos por una historia, pero para Daniel, el descubrimiento solo profundizó la inquietante pregunta: ¿quién estaba detrás de esto? Daniel no pudo encontrar paz. Pasó noches sin dormir, rastreando sus pasos, recordando la mochila amarilla de su hija y el alfiler de libélula mientras ella se despedía en la mañana de la excursión. Ahora, todo lo que tenía era un anuario quemado, un rollo de película y la palabra asistencia 18 resonando en su mente. Luego, durante una reunión nocturna con la sheriff Bellamy, se enteró de George Trailer, el primo de Langley y conserje a tiempo parcial en la escuela secundaria El Mitch. Trailer había renunciado abruptamente el año en que los niños desaparecieron y desapareció sin dejar rastro. La investigación llevó a Oregón, donde George Trailer, ahora conocido como George Armond, había llevado una vida tranquila. Grace Bellamy, decidida a confrontarlo, fue sola, pero Daniel no estaba listo para dejarlo ir. Regresó a la cabaña, impulsado por la sensación de que algo importante se había pasado por alto. Dentro de la habitación de concreto, vio un viejo soporte de cámara de seguridad sobre la pizarra. Al buscar más, encontró una pequeña llave oxidada pegada al techo. La llave no encajaba en la puerta de la cabaña, pero sí coincidía con una cerradura en la escuela secundaria El Mitch, en el aula 12B, donde Langley había enseñado. Daniel, familiarizado con cada rincón de la escuela, se dirigió a la vieja aula. Dentro, entre polvo y recuerdos olvidados, descubrió un tesoro oculto de documentos, listas de clases, notas disciplinarias y extrañas tarjetas de índice con símbolos junto al nombre de cada estudiante. La tarjeta de ella tenía un triángulo. Antes de que Daniel pudiera entenderlo, el sonido de pasos detrás de él lo devolvió a la realidad. El misterio, al parecer, estaba lejos de terminar. El símbolo que Daniel había visto en la tarjeta de índice de ella. Un escalofrío recorrió su columna. Este no era un hombre aleatorio. Él era parte de algo más grande, y estaba directamente conectado con los niños. El corazón de Daniel latía rápidamente mientras la sheriff Bellamy examinaba la imagen más de cerca. Necesitamos averiguar quién es, dijo, con su voz fría de urgencia. El misterio se estaba profundizando, y con cada nueva revelación, se acercaban más a la verdad. Daniel no podía apartar los ojos de la pantalla. Las imágenes eran espeluznantes. Los niños, tan inocentes y vulnerables, habían estado bajo el control de algo mucho más siniestro de lo que cualquiera había imaginado. La llegada del tercer hombre había cambiado la atmósfera en la habitación. Los niños, aterrados, lo obedecieron sin cuestionarlo, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. ¿Qué tipo de poder había ejercido este hombre sobre ellos? ¿Y por qué habían estado allí, aislados y manipulados, durante tanto tiempo? La sheriff ordenó un análisis completo del emblema, esperando que pudiera proporcionar una pista sobre la identidad del hombre. Mientras tanto, Daniel no podía deshacerse de la sensación de que se les estaba acabando el tiempo. A medida que avanzaba la investigación, las preguntas seguían aumentando. ¿Por qué se mantuvieron vivos los niños? ¿Cuál era su propósito? ¿Y qué les había pasado a los otros dos que supuestamente debían haber formado parte del grupo? Al día siguiente, la sheriff Bellamy regresó a los registros, revisando viejos archivos y conexiones oscuras. Encontró algo. El emblema coincidía con un logotipo de una organización secreta vinculada a múltiples desapariciones en otros estados, relacionada con una facción secreta que operaba en las sombras de la alta sociedad. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen más grande aún estaba lejos de aclararse. Daniel no podía dejar de pensar en la foto de ella, en cómo se veía tan diferente de los demás. Ella había estado enojada, desafiante. ¿Había sabido algo? ¿Había luchado? ¿Y por qué ella fue la única que no fue enterrada en las tumbas poco profundas detrás de la cabaña? Había demasiadas preguntas sin respuesta, y con cada paso, la investigación parecía abrir nuevas puertas, más oscuras. Por la noche, Daniel regresó a su casa, solo con sus pensamientos, aferrado a la fotografía de ella. El peso de la verdad se estaba asentando. Lo que haya sucedido con esos niños, lo que hayan formado parte, era mucho más grande de lo que él jamás había imaginado. Tenía que seguir adelante, por ella,
por los demás y por la verdad que parecía estar justo fuera de su alcance. Estamos hablando de una red organizada, dijo Bellamy, su voz tensa con la realización, una red que nunca dejó de operar realmente. Han estado en las sombras durante décadas, moviéndose de un lugar a otro, dejando atrás nada más que vidas rotas y preguntas sin respuesta. La mente de Daniel corría mientras Hastings hojeaba los cuadernos nuevamente. David Emory, murmuró. Él también es parte de esto. Hastings asintió gravemente. Sí, y no es una coincidencia que su nombre haya aparecido en varios archivos de casos. Esto es mucho más grande que unos pocos niños desaparecidos. Es una operación subterránea bien coordinada, que ha estado manipulando y controlando a niños vulnerables, poniéndolos a prueba, reprogramándolos para algún propósito. Es un patrón que se ha repetido en diferentes estados, pero todo conecta de nuevo con el mismo símbolo, el cuadrado dentro del triángulo. Bellamy miró a Daniel, su expresión resuelta. Esto ya no puede ser ignorado. El símbolo, el grupo, todo es parte de una imagen más grande. Y ahora sabemos que Rachel y ella estaban involucradas de alguna manera. Esto no solo se trata de que ellas fueran víctimas, fueron parte de algo más, algo siniestro. El peso del descubrimiento colgaba pesado en el aire. Daniel estaba insensible, luchando por procesar la magnitud de la red que había estado operando en las sombras durante tanto tiempo. Los niños no solo habían sido secuestrados, habían sido condicionados sistemáticamente, probados y utilizados para fines más allá de su comprensión. Y ahora, lo único que los separaba de la verdad eran aquellos que aún acechaban en las sombras, escondiéndose tras capas de engaño. Tenemos que averiguar para qué los estaban entrenando, dijo Daniel, con voz baja y llena de una nueva determinación. ¿Cuál era el objetivo final? Hastings suspiró, hojeando los cuadernos una vez más. Lo que sea, no se trataba solo de controlar a los niños. Este grupo tenía conexiones, recursos. Estaban construyendo algo, ya fuera una sociedad secreta, un culto o una operación encubierta, aún no lo sabemos, pero lo vamos a descubrir. Daniel sintió que una sensación de resolución se asentaba sobre él, el tipo de resolución que surge cuando has visto lo peor y sabes que vas a enfrentarlo de frente. Ya no había vuelta atrás. Estaban persiguiendo una pesadilla que llevaba décadas gestándose, pero esta vez, iban a exponerla por lo que realmente era. Mientras Bellamy y Daniel se preparaban para profundizar en los archivos, sabían que cada pieza de evidencia, cada símbolo y cada nombre estaban atados en una telaraña de manipulación, secretismo y tragedia. Pero también sabían que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad, sin importar lo aterradora que pudiera ser. El descubrimiento de la presencia de Peter Hall en la foto, junto con su extraño comportamiento y su papel oculto, envió ondas de choque a través de la investigación. Cuanto más excavaban Daniel y la sheriff Bellamy, más claro quedaba que Peter no era solo otro niño desaparecido, él era un observador plantado, parte de la operación encubierta del Consejo. La revelación de que Peter había sido inscrito tarde, sin registros adecuados, apuntaba a una conspiración más profunda, una que se remontaba a una fundación de investigación desaparecida de los años 70, New Terra. Esta organización había sido acusada de experimentación con niños, y su oscura historia coincidía con todo lo que habían descubierto hasta ahora. La conexión con New Terra era escalofriante. La fundación había afirmado en su momento especializarse en avances cognitivos a través del aislamiento ambiental controlado, y Daniel no pudo evitar estremecerse al leer la última línea de su declaración de misión. La pureza de la respuesta es más clara cuando la mente no está tocada por el ruido social. La implicación escalofriante era clara. Peter Hall había sido parte de su proyecto. No un niño normal, sino un producto creado, controlado y condicionado. Lo criaron, murmuró Daniel, su voz pesada con la realización. Hastings agregó sombríamente, probablemente lo construyeron, pero las inquietantes piezas del rompecabezas seguían encajando. El testimonio del conserje sobre Peter merodeando por aulas vacías, quitando azulejos del techo y actuando fuera de lugar, había confirmado lo que temía. Peter no era solo un testigo, estaba incrustado en la escuela para observar, informar y manipular. Había sido un observador silencioso, alimentando información a quien estuviera detrás del consejo. Y ahora, después de todos estos años,
Quedaba la pregunta, ¿estaba Peter aún allí afuera? ¿Había estado involucrado en la desaparición de los otros niños, o simplemente fue una herramienta utilizada para recopilar información sobre ellos? El relato del conserje sobre Peter con una pequeña cámara de video en la fiesta de cumpleaños del personal envió otro escalofrío a través de Daniel. La cámara se veía exactamente como la que se usó en la cinta VHS quemada que habían encontrado. La conexión era innegable. Peter había estado grabando cada movimiento de los niños, posiblemente con la intención de capturar sus miedos, sus vulnerabilidades. Y una vez que él había cumplido su parte, los niños fueron borrados, desaparecieron sin dejar rastro. Daniel no podía deshacerse de la sensación de que Peter aún acechaba en algún lugar en las sombras, esperando, observando. La sonrisa inquietante en la foto del anuario, los ojos inamovibles de alguien que siempre había sabido más de lo que dejaba ver, lo atormentaba. ¿Qué sabía Peter sobre el consejo? ¿De qué había formado parte que nadie más entendía? Y lo más importante, ¿dónde estaba ahora? Con el último hilo de esperanza colgando de una delgada hebra, Daniel sabía que se estaban acercando a la verdad. ¿Pero a qué costo? Cada respuesta parecía generar más preguntas, y la oscuridad que rodeaba la desaparición de ella y el destino de los otros niños solo se profundizaba. Tenían que moverse rápido, antes de que Peter o quienquiera que estuviera observando decidieran que era hora de que el pasado permaneciera enterrado. Instituciones en todo el país, experimentos secretos y subterráneos diseñados para probar los límites de la obediencia y el control. El patrón era el mismo, entornos aislados, una mezcla de acondicionamiento físico y psicológico, todo dirigido a crear una generación de individuos sumisos, moldeados para servir a una agenda oculta. Daniel sintió que las piezas encajaban. Los niños, incluida su hija, no eran solo víctimas aleatorias, eran parte de un sistema cuidadosamente orquestado, una máquina que había estado en movimiento durante años. No fueron los primeros, y no serían los últimos. Este canal, esta red, había estado funcionando durante décadas, manipulando vidas, condicionándolas y borrándolas cuando ya no servían para un propósito. Era una operación fría y calculada, y la inquietante verdad era que personas como Peter Hall habían sido plantadas, controladas y utilizadas para mantener el sistema desde adentro. Su trabajo había sido monitorear e informar, asegurarse de que el experimento continuara como se planeó, y ahora, Daniel temía, Peter podría seguir observando, aún siendo parte del sistema que había arruinado tantas vidas. Bellamy estuvo callada por un momento, hojeando los nuevos documentos en sus manos. Edward Crane, dijo, estaba conectado con todo. Era el jugador clave, el vínculo entre New Terra y el sitio fuera de la red. Y ahora sabemos que fue él quien financió la instalación de retiro. Los niños fueron llevados allí para ser experimentados, rotos y borrados. El peso de esa revelación era insoportable. No los habían llevado a un campamento, los habían transferido, uno por uno, a un lugar donde podían ser controlados, monitoreados y posiblemente incluso experimentados, todo bajo la apariencia de un retiro estudiantil. No fue una coincidencia que ella hubiera sobrevivido más tiempo que los demás. Ella había sido la que resistió, la que luchó. La foto de ella en el bosque, la mirada en sus ojos, le dijo a Daniel todo lo que necesitaba saber. Ella no solo era una víctima, era una sobreviviente, una luchadora. Pero, ¿quién la había tomado? ¿Quién había estado detrás de todo esto todo este tiempo, observando, esperando y asegurándose de que la operación siguiera funcionando sin problemas? ¿Y por qué ella había sido dejada atrás cuando los demás fueron borrados? Necesitamos encontrar a Crane, dijo Daniel, con voz fría de determinación. Él es la clave de todo. Si podemos encontrarlo, podemos terminar con esto. Podemos derribar todo este sistema. Bellamy asintió. Lo conseguiremos. Pero tendremos que movernos rápido. Cuanto más profundicemos, más peligroso se vuelve esto. Quienquiera que esté detrás de esto no nos dejará acercarnos sin luchar. Daniel se quedó de pie, el peso de la investigación pesando sobre sus hombros. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. La verdad sobre ella, los otros niños y la red insidiosa que había estado operando en las sombras durante tanto tiempo estaba al alcance de la mano y no iba a detenerse hasta obtener respuestas, hasta conseguir justicia para todos ellos. Lo encontraremos, dijo Daniel, con voz firme, y nos aseguraremos de que responda por todo. La entrada al túnel estrecho, sus paredes revestidas con viejos ladrillos que se desmoronaban. Estaba oscuro, con solo sus linternas cortando el espeso silencio. Cuanto más avanzaban, más frío se volvía. Se movían con cautela,
el sonido de sus pasos resonando en las paredes de piedra húmeda. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un espacio grande y cavernoso. En el centro de la habitación, había una vieja puerta de metal, oxidada y cerrada con llave. Daniel sintió el peso de todo lo que habían descubierto, ella, los demás, los experimentos secretos, los sitios ocultos. No podía sacar la imagen de su rostro de la foto, parada cerca de Peter, luciendo asustada. El sonido de su voz en la cinta, diciendo nos llevaron, todavía lo atormentaba. Lo que hubiera sucedido con esos niños, lo que se les hubiera sometido, era solo una parte de un sistema mucho más oscuro. No solo eran víctimas, eran parte de un plan, un experimento aterrador que había estado funcionando durante años. Bellamy se acercó a la puerta con la palanca, y con un movimiento rápido, la abrió. Detrás de ella, la habitación era vasta y vacía, salvo por algunos archivos dispersos y equipo. Mientras entraban, los ojos de Daniel escaneaban las paredes. Estaban alineados con más monitores, más carretes de cinta, y lo que parecían ser antiguos manuales de entrenamiento. La habitación apestaba a descomposición, pero había algo más en el aire también, algo inquietante, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. Luego lo vieron, una pared cubierta con fotografías, cada una de un niño diferente, con sus nombres escritos debajo en letras ordenadas y estériles. Era una pared de recuerdos, un recordatorio escalofriante de cómo los niños habían sido rastreados, catalogados y borrados. Pero allí, en el centro de todo, había una foto que hizo que el estómago de Daniel se revolviera. Era ella, su foto estaba clavada justo en el medio de la pared, pero no era la misma que las otras. Había marcas rojas en su rostro, líneas dibujadas a través de sus rasgos, como si alguien hubiera alterado deliberadamente su imagen. Daniel dio un paso más cerca, su corazón latiendo rápido. Bellamy lo miró, su expresión inexpresiva. Hastings miró la foto, su rostro oscureciéndose. Esto no se trata solo de probar a los niños, dijo suavemente. Esto va más allá. Estos niños, ellos eran más que experimentos, eran activos. El consejo no solo los estaba estudiando, los estaban construyendo, entrenándolos para algo mucho más grande. Las manos de Daniel se apretaron en puños. Las palabras resonaron en su cabeza, método alternativo de retención. Southside Techo, Red Ridge Tunnel. Ella había sido parte de esto, parte de algo mucho más insidioso de lo que cualquiera podría haber imaginado. Ella había resistido, luchado, y al hacerlo, había sellado su destino. El alcance del consejo no estaba solo en el aula, en las excursiones, en los retiros aislados, se había extendido por todas partes. Y ahora, mientras estaba allí, mirando la foto de su hija, Daniel sabía que se estaban acercando a entender el alcance completo de lo que se le había hecho a ella y a los demás. Esto no ha terminado, susurró Daniel, su voz ronca. Hay más. Hastings miró el equipo que los rodeaba, los archivos esparcidos por el suelo, y luego volvió a mirar a Daniel. Tienes razón, esto es solo el principio. Y entonces, lo oyeron, un sonido débil, apenas audible, pero inconfundible, pasos, viniendo desde lo más profundo del túnel. El aire en la habitación se volvió más frío. El silencio que había permanecido en el espacio se rompió, y alguien o algo se estaba moviendo hacia ellos. La búsqueda de respuestas, de justicia, estaba a punto de tomar un giro más oscuro. La puerta gimió cuando Bellamy rompió la cerradura, revelando una habitación medio enterrada en rocas, débilmente iluminada y silenciosa. Adentro, era pequeña y austera, paredes de concreto, una litera, un lavabo, una estantería, y un mural. El mural, pintado con colores suaves y de niño, mostraba árboles, un arroyo, y una niña con una cámara. Ella era el tipo de imagen que un niño podría crear para escapar de la realidad de estar atrapado. En el suelo, había un diario encuadernado en cuero, con la portada marcada con las iniciales CW. Daniel lo recogió cuidadosamente, sus manos temblando. Lo abrió en la primera página, donde la escritura de ella lo saludó. 1 de abril de 1997, leía: si es aquí donde me voy a quedar, escribiré. Escribiré hasta que alguien me encuentre. Cada página que Daniel pasaba sentía como un pedazo de su alma alcanzándolo a través de los años, sus palabras frágiles pero llenas de desafío. Ella había escrito sobre haber sido llevada allí sola, los demás llevados a otro lugar. No les creo, escribió,
pero su letra se volvió más firme a medida que pasaban los días. A veces ponen música a través de la pared, a veces no vienen durante días. Sigo escribiendo. Si alguien alguna vez lee esto, por favor no nos olviden. La garganta de Daniel se apretó mientras seguía leyendo, cada línea llevándolo más atrás en esos años de incertidumbre, de tormento y silencio. Siempre se había preguntado dónde estaba, si tenía frío, si estaba a salvo, si seguía viva. Y ahora, a través de estas páginas, comenzaba a entender. La siguiente entrada lo heló. Dejé de hacer preguntas después de que se llevaron a María, pero aún recuerdo su risa. Las palabras resonaron con una trágica claridad. Ella, la chica que había luchado por mantenerse a sí misma, lo había visto todo, lo había entendido todo, y nunca dejó de esperar que alguien viniera por ella. La última entrada era simple, casi como un último aliento. Si no salgo, quiero que mi papá sepa que lo intenté. No seguí. Recordé quién era. Me quedé siendo yo. Daniel sintió como si su corazón se hubiera detenido. Todos estos años, todas las preguntas sin respuesta, y ahora tenía la respuesta. Ella había resistido, había luchado, y se mantuvo fiel a sí misma, pero la habían llevado. La voz de Bellamy rompió el silencio, descansando suavemente su mano sobre su hombro. Ella te escribió, susurró. Nunca se dio por vencida. La verdad, por fin, salió a la luz. Las fotos, las identificaciones, el mural, y lo más condenatorio, el diario de ella, fueron revelados al público. Bellamy filtró la evidencia, y en 24 horas, la historia explotó en todo el país. El nombre New Terra resonó en todos los principales medios de comunicación. Por primera vez en 2 décadas, la clase perdida del 97 ya no era solo una historia fantasmal, eran reales, tenían nombres, y habían sido víctimas de un sistema diseñado para controlarlas, aislarlas y borrarlas. La rueda de prensa al día siguiente fue un borrón de cámaras destellando y preguntas. La voz de Daniel se quebró, pero sus palabras fueron claras. Lo llamaron una desaparición. Dijeron que eran fugitivos. Dijeron que no había nada mal. Pero la verdad es que fueron llevados, estudiados, rotos y desechados. Esto no fue solo un fracaso. Esto fue crueldad disfrazada de investigación. Detrás de él, el anuario quemado estaba exhibido en una vitrina, abierto en la página con 18 caras sonrientes. Todos menos una de ellas se habían ido. Peter Hall, el niño que había sido colocado entre ellos, que los había observado y guiado, era el único rostro que permanecía sin explicación. Una señal de advertencia que nadie había reconocido hasta que fue demasiado tarde. 3 semanas después, Daniel estaba en el centro conmemorativo Maple Hill, un espacio tranquilo construido para honrar a los niños perdidos. Cada exhibición estaba dedicada a un niño, con objetos personales recuperados del campamento, sus fotos, sus diarios y sus recuerdos. Los diarios de ella eran la pieza central, sus palabras exhibidas en la pared para que todos las leyeran. Me quedé siendo yo. Los visitantes llegaron, madres abrazando más fuerte a sus hijos, adolescentes leyendo las entradas con reverencia. El pueblo, una vez cómplice en su silencio, había comenzado a cambiar. La gente empezó a hacer preguntas, a revisar a sus vecinos, a escuchar cuando los niños decían que algo no se sentía bien. Pero incluso con la verdad ahora expuesta, el viaje de Daniel no había terminado. Uno de los investigadores encontró el informe médico final de Peter Hall. Había muerto en 2001 por insuficiencia orgánica, desnutrido y aislado, desechado por el mismo sistema al que una vez sirvió. No trajo paz, pero trajo claridad. Peter había sido otra víctima, utilizada y luego dejada morir. Daniel ahora trabajaba como voluntario en el centro conmemorativo, guiando visitas tranquilas o sentado con las familias visitantes. Una tarde, una mujer se le acercó. Mi hijo estaba en un programa piloto de New Terra en 1996, susurró, las lágrimas surcando sus mejillas. Nunca volvió a ser el mismo. Daniel le tomó la mano suavemente. No estás sola, dijo. Bellamy se unió a él más tarde cerca de la pared de ella, sosteniendo un expediente. Están abriendo una investigación congresional, dijo. Es más grande de lo que nadie pensó. Puede que haya más campamentos, más nombres. Daniel no sonrió, pero su determinación era más fuerte que nunca. Entonces seguimos adelante, dijo. Mientras el sol se ponía detrás de los árboles, proyectando una luz dorada sobre las banderas plantadas debajo del nombre de cada niño, Daniel casi podía escuchar la voz de ella, esa voz tranquila y valiente de la cinta. Recordé quién era, y me quedé siendo yo. Y con eso, Daniel supo lo que tenía que hacer, seguir adelante, seguir luchando, hasta que cada última verdad fuera expuesta.